Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, en la clase de hoy vamos a charlar algunas cuestiones vinculadas con cultura y alimentación. Eh, ¿Se acuerdan que los otros días estuvimos hablando un poco más en términos de qué pasó con la idea de cómo fue cambiando la cuestión de la alimentación a lo largo de la historia, por decir de alguna forma? Eh, Dijimos que podríamos tener como dos miradas sobre esta cuestión, la mirada como un poco más evolutiva, adaptativa, basada en la hipótesis de intercambio energético con el medio, y aquella que tiene en cuenta los aspectos sociales, culturales. Consideramos que las dos cuestiones se relacionan entre sí, digamos, esa idea más evolutiva con la cuestión de lo cultural, se van como retroalimentando de alguna forma. Bueno, y en esta clase obviamente, como nosotros tratamos más aquí los temas vinculados con las cuestiones sociales y culturales, vamos a profundizar un poquito más sobre este segundo aspecto, ¿no? La cuestión de lo cultural, ¿no? Entonces, pero lo cual no quita, ¿no? Lo cual no quita que nosotros consideremos a esto desde una perspectiva donde las dos dimensiones se retroalimentan de alguna forma, ¿no? Eh, y ahí, cuando hablamos de la cuestión de lo cultural, tiene que ver con cómo este hecho biológico universal que implica, digamos, para todos nosotros la cuestión de la alimentación, eh, cuando las personas, las sociedades, las comunidades, los grupos humanos ponen en práctica esta cuestión de la alimentación. Discúlpeme, voy a sacar la cámara por las dudas porque me está marcando esta con problemas de la conexión. Les decía, a este hecho universal, biológico, por decirlo de una forma, que nosotros lo planteamos en términos de lo que es la alimentación, cuando uno lo comienza a analizar y a considerar desde el punto de vista de cómo se satisface este hecho universal, biológico, desde la perspectiva de cada una de las personas, de las sociedades, de distintos grupos humanos y demás, estamos empezando a hablar de cómo lo social y lo cultural termina también, digamos, de una forma determinando a ese hecho biológico, ¿no? O de alguna manera empiezas a tener esa interacción con ese hecho biológico. Entonces, un poco la pregunta que se hacen los antropólogos y estudiosos de esta dimensión más social y cultural respecto a la alimentación es la pregunta de por qué no comemos todo aquello que biológicamente estamos, digamos, en condiciones de poder consumir, ¿no? Y bueno, cuando uno busca dar respuesta a esta pregunta, se va a encontrar con que eh, aquello que nosotros consideramos como algo comestible, en realidad tiene siempre que ver en relación a una cultura determinada, ¿no? Y, y el acto de alimentarse de cada uno de nosotros está mediado por los componentes de alguna forma normativos, valorativos, etcétera, que nosotros tenemos en cada una de nuestras culturas. Ahora después les comento un poquito más qué significaría esto de entender la cuestión de la cultura. Pero entonces vamos a decir que en realidad, y sobre todo los omnívoros, los hombres en particular, los humanos en particular, en los contextos actuales nos encontramos siempre sobre una doble coacción, digamos, siempre frente al hecho de la alimentación como un hecho social y cultural, porque estamos siempre entre la tensión de algo que es familiar, que es conocido, que es transmitido por nuestra cultura, pero que progresivamente tiene que estar abierto a lo desconocido, por decirlo de una manera, ¿no? Eso para algunos genera como una especie de una cuestión de una especie de ansiedad basal o fundamental, dirán muchos de estos antropólogos, al considerar el vínculo de los humanos con la alimentación, ¿no? Esta cosa de alimentarnos con aquello que es considerado como comestible y que ha sido transmitido a través de nuestra cultura, pero que a su vez se abre cada vez más a lo desconocido, ¿no? Eso desde los tiempos prehistóricos se iba dando, y ahora en los últimos tiempos, con este advenimiento de una gran capacidad de sobreproducción de alimentos de todo tipo, esta tensión es como que se va a exacerbar de alguna forma. Entonces, lo central de la clase de hoy que nos importa, digamos, es que nos queden un par de conceptos relacionados con esta cuestión de este hecho
de la alimentación como un hecho, digamos, social y cultural, ¿sí? Y qué conceptos por ahí nos interesan para poder analizar esta dimensión cuando vemos este tipo de prácticas. Ustedes saben que esta idea de pensar que la alimentación ha atravesado diferentes dimensiones sociales y culturales, tiene que ver con hechos históricos que muchas veces han sucedido, de grandes hambrunas, sobre todo en siglos pasados, ¿no? Donde han transformado y han generado fenómenos migratorios, muchas veces muy grandes, crisis gubernamentales, crisis económicas, etcétera, ¿no? Es decir, ha estado vinculado, digamos, de alguna forma con la realidad de nuestras sociedades. Piensen un poco lo que pasó los tiempos previos a que cuando comenzó esto de la pandemia que hemos transitado y que estamos ahora de alguna forma también transitando, pero no en las características como lo tuvimos años anteriores, esa desesperación que hubo en la gente de hacer largas colas para poder adquirir los alimentos porque no se sabía qué iba a suceder, ¿sí? Digamos, es un punto clave, digamos, de la forma de las prácticas humanas que tenemos a nivel social. También ha habido situaciones como extremas, donde hay una dimensión como ética, moral, digamos, vinculada con la alimentación, ¿no? Donde ha habido situaciones donde las personas se han visto en la encrucijada de tener y desarrollar algún tipo de práctica de alimentación que no está aceptada hoy por hoy en términos de las normas sociales que nosotros compartimos en Occidente, obviamente. También los grandes problemas de sociedades que generan una gran cantidad de una sobreproducción y superproducción de alimentos, pero que tienen la contradicción de no poder, grandes proporciones a poblaciones no poder acceder a esos alimentos, y si lo acceden muchas veces no lo hacen en términos de la calidad nutricional que lo deberían hacer. Entonces ahí intervienen las cuestiones de qué tipo de sistemas productivos y económicos tenemos, cuáles son los roles de los gobiernos, de los estados, cómo se relacionan este tipo de problemáticas de la malnutrición, desnutrición con las cuestiones de las políticas sociales, etc. O problemas inversos que pasan muchas veces, sobre todo en los países con mejores condiciones en términos de desarrollo, pero que tienen grandes problemas desde el punto de vista digamos, del sobreconsumo de alimentos y de determinada tipología de alimentos. La alimentación también está muy vinculada con los sistemas de creencias, con nuestros componentes ideológicos, con nuestras creencias religiosas, con discursos de moda que aparecen sobre concepciones del cuerpo, ¿no? Fíjense cómo, digamos, son todos como indicios de cuestiones que nos van mostrando de alguna forma de qué manera, si nosotros consideramos a la alimentación como un fenómeno complejo, aparecen como muchas dimensiones, digamos, sociales y culturales en general, por decirlo de una forma, que, desde la cual podríamos abordar y mirar este fenómeno de la alimentación. Sí, hay cuestiones históricas, hay cuestiones económicas, hay cuestiones políticas, ¿sí? Hay cuestiones ideológicas, hay cuestiones religiosas, ¿no? De sistemas de creencias, como le decía anteriormente. Es así que nosotros vamos a considerar a la alimentación como un fenómeno complejo, ¿sí? Obviamente que tiene una dimensión biológica, ¿sí? Que es fundamental y que es central, digamos, de reconocer y de identificar, y obviamente, desde la perspectiva disciplinar de ustedes, es clave, ¿no? Pero también tiene otras dimensiones, ¿no? Y que no dejan de tener impacto, sobre todo en las cuestiones de la salud de la población y de las personas en particular también. Hay, digamos, hay una dimensión ecológico-demográfica que tiene que ver con esta cuestión de la posibilidad del acceso a los alimentos en términos en cantidad y en calidad. Hay una dimensión tecnoeconómica que tiene que ver con, bueno, cómo impactan los sistemas de producción de alimentos, el rol y el papel que tiene el mercado en definir cuáles son los alimentos adecuados a consumir, en qué momento, etcétera. Y hay también toda una dimensión de tipo sociopolítica, por decirlo de una forma, porque tiene que ver con esto, con los problemas de quiénes pueden acceder y no acceder, o
pensemos en nuestro contexto actual, ¿no? Como un problema macroeconómico como tenemos nosotros desde el punto de vista inflacionario sumamente crítico impacta en los precios de nuestros alimentos y por lo tanto la posibilidad de acceder a ellos y en las transformaciones que pueda tener en las dietas de las familias, etcétera. Es decir, hay, digamos, es un fenómeno que, como les decía, tiene una relevancia de análisis y que es central, como les decía, desde el punto de vista médico, la perspectiva biológica, pero no podemos desentender, ¿no?, que cuando uno aborda problemáticas de este tipo, existen otra serie de dimensiones en esa idea de que es un fenómeno complejo que están incidiendo de alguna manera, ¿no? Y obviamente tiene, además de esas dimensiones, una dimensión de tipo cultural, ¿no? Eh, que tiene que ver con los sistemas de prácticas de clasificación, digamos, que tenemos en cada una de nuestras sociedades, que dicen qué alimento es comestible y qué no lo es, ¿sí?, para determinadas personas, con determinado tipo de sistemas de prácticas, ¿no?, basados en normas y valores, y a su vez nos dice qué, cuándo y con quién se debe comer o cómo debe ser el consumo de esos alimentos, ¿no? Y por lo tanto, lo que está haciendo la cultura, de alguna forma, es definiendo de qué manera, ¿sí?, es definiendo de qué manera, qué es comida, qué es lo comestible, cuándo comer, digamos, de acuerdo a la conformación del tiempo social y con quiénes hacerlo, ¿no? Ahí aparece la cuestión de la comensalidad, que habíamos hablado algo los otros días, ¿no?, que ya lo habíamos mencionado, esta cuestión vinculada al comer, que durante siglos y siglos estuvo relacionado a un hecho de compartir y de reconocer cuáles eran los alimentos que se estaban consumiendo de alguna forma, y que hoy por hoy está entrando como en crisis. Y obviamente, esto, si bien uno lo describe como un fenómeno así en general, global, hay que entenderlo que también se matiza de acuerdo a los estratos sociales, a los grupos sociales, las cuestiones de género, las edades, etcétera. ¿Sí? Hay como que matizar esta mirada de qué es comida, qué es cuándo comer y con quiénes hacerlo, obviamente que dependerá de cada una de estas mediaciones, por decirlo de una forma, ¿no? Entonces, la cultura como sistema de clasificación lo que nos establece es normas y valores, ¿sí?, que nos dicen qué comer, cómo hacerlo, y con quiénes, digamos, y que, como les decía anteriormente, está eh, matizada de alguna forma, o está estructurada, condicionada por cuestiones económicas, por cuestiones de perspectiva de género, por cuestiones de ciclo de vida, etc. Pero lo que va haciendo, van a decir los antropólogos, es que lo que se define la cultura es una especie de gramática culinaria de cada sociedad o cada estrato social, ¿no? La gramática es como una forma de entender cuál es el valor, cuáles son las normas para estructurar la manera en que nosotros nos alimentamos, ¿no? Y tiene dos funciones la cultura, dos funciones desde el punto de vista social, ¿no? Por un lado, perdón, la alimentación. Por un lado, transmite cultura, ¿no? Porque nosotros incorporamos alimentos que están, digamos, culturalmente construidos y valorados, ¿no? Pensemos en esos alimentos que hemos consumido en nuestros hogares desde nuestras infancias, por ejemplo, ¿no?, y que nos fueron transmitidos por nuestros adultos, ¿no? Pero también es además de transmitir cultura a los alimentos y de las prácticas de alimentación, también establecen diferenciaciones sociales, ¿no?, por estas cuestiones que les mencionaba anteriormente, por cuestiones socioeconómicas, por cuestiones educativas, por cuestiones de ciclo de vida, ¿sí?, por cuestiones que tengan que ver con ciertos valores del mercado, etc. Hay cuestiones de diferenciación social también. ¿Sí? ¿Qué es lo que está consumiendo una determinada familia? ¿Qué es lo que está consumiendo una determinada persona? ¿Sí? Me puede indicar entonces desde el punto de vista social dos cosas. Una es la influencia de un determinado tipo de estructura de clasificación de normas y valores que ha sido transmitida a esa persona, pero también me está evidenciando, ¿sí?, una cuestión de diferenciación social, ¿sí? Por lo tanto, a ese hecho biológico universal que hablábamos hoy al principio de la perspectiva evolutiva, hay que matizarlo desde el punto de vista de esta cuestión, de cuánto impacta la transmisión de la cultura
en las prácticas de la alimentación de las personas, y también las características personales desde el punto de vista de cuál es su posición en la estructura social, su pertenencia a determinados grupos sociales, cuáles son sus grupos de referencia, cuáles son sus valores y sus normas de referencia en términos de su sistema de creencias, etc., ¿no? ¿Por qué? Y porque al ser la alimentación un fenómeno vinculado con estos procesos sociales y culturales, la cultura siempre lo que hace es definir ciertos patrones, esos patrones son transmitidos a través de la socialización, ¿no? Por eso es muy importante también todo el tema de la alimentación en las primeras etapas de vida, ¿no? No solamente por una serie de factores que tengan que ver desde el punto de vista vincular, desde el punto de vista de la protección, desde el punto de vista de la calidad de vida de las personas, y los resguardos desde el punto de vista biológico que uno pueda llegar a tener desde esa perspectiva, sino que también tiene que ver con que se transmiten determinados tipos de rutinas de alimentación, de prácticas de alimentación, y de qué comer, digamos, qué es lo comestible, ¿sí? Que forma parte de esos procesos socializatorios, ¿no? Que nos los transmiten como naturalizados otras personas que son significativas para nosotros, sobre todo, como les decía, en los primeros años de vida. Y que obviamente va a depender de la condición social de esas personas, ¿no? Cuando decimos condición social, no solamente en términos de socioeconómicos, que son muy, muy importantes y relevantes, porque tiene que ver con a qué tipo de productos puedo acceder y en cantidad y calidad, sino que también está matizado por elementos o cuestiones, como les decía, de tipo valorativo, de creencias, etc. Ahora bien, como les decía, hay un efecto de transmisión, pero digamos, la vida en sociedad, y a medida que la persona va transcurriendo su vida, esas sociedades muchas veces se van transformando, ¿no? O mismo la persona sale de un determinado tipo de entorno familiar en el cual adquirió determinados valores, determinadas prácticas, y pasando a una vida, digamos, a su etapa más adulta, o en etapa de la adolescencia, o estudiantil, etcétera, digamos, cambia de ámbitos, cambia de prácticas, y necesita reactualizar muchas veces ese sistema de prácticas. En algunos casos está en condiciones de dar respuesta a esto, en otros casos tiene que hacer un aprendizaje, ¿no? Pero bueno, y más si hay factores macrosociales que inciden sobre esto, que van de alguna manera como impactando en esas prácticas. Y obviamente siempre hay una historia personal, hay una cuestión, digamos, de sentido particular, digamos, de cuestión de relación biológico-psicológica, por decirlo de una manera, si bien no podemos deslindar de esto esa dimensión social, pero en términos analíticos, ¿sí? Siempre hay como un matiz desde lo individual, desde la historia particular de cada uno de nosotros, donde de alguna forma se termina por, digamos, de alguna manera, como matizar esa influencia que hay desde lo social y lo cultural, ¿no? Digamos, de alguna forma, en la persona se resumen esta cuestión de los efectos de feedback que uno puede tener entre la dimensión psicológica, social, y biológica, ¿no? Como hecho social, y esto lo aclaro porque lo he escuchado por ahí en algunos finales, la alimentación, lo que hablamos como triángulo de alimentación, pero por favor, como hecho social, ¿sí? No como un fenómeno en general, sino como hecho social, ¿sí? Siempre tiene entonces, hay que pensar en un comensal, ¿no? Hay que pensar en cómo las prácticas, digamos, de la alimentación, que sería la comida como un acto social, digamos, y lo comestible, ¿sí? Y que lo comestible tiene que ver con cómo la cultura y los valores terminan estableciendo qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Y muchas veces no es en términos de lo que realmente desde el punto de vista científico, sí, técnico, nutricional, por decir de una manera, es lo adecuado. Muchas veces en realidad está determinado por ciertos valores y ciertos sistemas de creencias propios de las personas. Ahora bien, ¿qué pasa con esta alimentación, digamos, qué sucede con la alimentación en la actualidad? ¿Se acuerdan que los otros días hablamos y comenzamos a hablar sobre el tema de la industrialización de los alimentos? ¿Sí? Eh, y sobre todo dijimos que hay una cuestión que sucede con esta cuestión de la producción de alimentos como nunca antes se había conocido, y la generación
de grandes mercados de distribución y circulación de alimentos como nunca antes se había visto, uno de los fenómenos que más se había impactado era la cuestión de la comensalidad, ¿no? Esta cuestión de la comensalidad que, ¿se acuerdan? Dijimos, comienza a entrar en crisis, en lo que durante siglos y siglos la humanidad había tenido cierto control sobre qué era lo que estaba consumiendo, cómo lo preparaba, cómo lo distribuía, cómo compartía en diferentes momentos el hecho de la alimentación, hoy por hoy en unas sociedades con ritmos y tiempos sociales sumamente diferentes a los anteriores, pero también con una gran superabundancia de alimentos y con una gran globalización de sistemas de producción y distribución de los alimentos, pero que intensifica también ciertos patrones de conducta cada vez más individualizantes y por tanto hay procesos de fragmentación social. Desde hace unas décadas atrás comienza a ser la cuestión de la alimentación todo un problema, ¿no? Un problema por una diversidad de fenómenos que aparecen, ¿no? Problemas de tipo epidemiológico, con algunos animales, las cuestiones de los transgénicos, las crisis alimentarias de algunos países subdesarrollados o en vías de desarrollo, los problemas de obesidad en los países desarrollados, ¿sí? Propios de sistemas de producción donde se requieren formas de trabajos sumamente sedentarias. Entonces, digamos, desde la década del 90, 1990 en adelante, comienza a estar en agenda la problemática sobre la cuestión de la alimentación. Y se habla fuertemente de que hacia fin del siglo XX y este siglo que estamos transitando ahora, se está viviendo un cambio muy profundo, digamos, que algunos hablan de una especie de gastroanomia. Es un poco como un juego de palabras con la idea de gastronomía. La gastronomía es como una manera de establecer, bueno, cuáles serán las normas de cómo, de esta cuestión de qué es comestible, el acto de la alimentación, etcétera, en un determinado tipo de cultura. Cuando las culturas eran como mucho más cerradas, las ciudades, los países, perdón, eran mucho más cerrados, las comunidades eran mucho más pequeñas, las sociedades no se habían individualizado tanto, etcétera, es como que los patrones de alimentación eran como mucho más homogéneos. Estas sociedades en las cuales nosotros vivimos, sobre todo los grandes centros urbanos, ¿no? Donde la influencia de los tiempos del trabajo, etcétera, más otra serie de transformaciones sociales van fragmentando la vida en sociedad y van fragmentando también las prácticas, volviéndolas sociales, muchas de ellas volviéndolas cada vez más individualizantes, más en solitario, ¿sí? Y a su vez, esa gran globalización desde el punto de vista cultural de diferentes patrones de comportamiento, ha hecho de que entremos en una especie de gastroanomia, ¿no? Anomia viene o la anomia viene de la cuestión normativa, ¿no? Del sistema de normas. No es que no hay normas, en realidad lo que hay ahora es una gran pluralidad de normas, ¿no? Es decir, la anomia no es la falta de normas, sino que hay, ¿sí? Como les digo, una gran diversidad y de una microdiversidad de normas que hace muchas veces difícil establecer algunos patrones de conductas así generalizadas, ¿no? Entonces, eso es una primera cuestión que está impactando desde el punto de vista cultural este proceso de cambio que nosotros estamos transitando en este siglo. Y a su vez, la industrialización de los alimentos ha llevado fuertemente a que esto que era un ámbito de comensalidad, ¿sí? Que era alimentarse, ¿no? Y que tenía toda una función socializatoria, como les decía anteriormente, de transmitir valores de una generación a otra, hoy ese papel lo tiene la industrialización. Hoy ese papel de alguna forma lo tiene el mercado, digamos, ¿no? Y en la medida que lo tiene el mercado, comienza a depender las personas de lo que culturalmente, normativamente y valorativamente lo establece de alguna forma el rol que tienen fuertemente, obviamente, las empresas que son las que manejan ese ámbito de industrialización. Entonces, lo que tenemos ahora es un pasaje del comensal al consumidor, ¿no? Un pasaje del rol importante que tenía la cuestión de la alimentación en el sector doméstico, dirán algunos, y hoy pasa al sector económico, ¿no? Y por lo tanto pasamos de ser comensales a ser consumidores, ¿no? Y obviamente eso
hay muchas causas posibles respecto de esto. Una es esta cuestión que les decía, las sociedades que se fueron cada vez más complejizando, fueron cambiando los patrones de división del trabajo y por lo tanto han cambiado los tiempos sociales. El ingreso progresivo de la mujer al mercado de trabajo también ha generado cambios en esa lógica que les mencionaba anteriormente, de la función socializatoria que podía tener la cuestión de de la alimentación, los cambios en los patrones de organización de los hogares, ¿no? Es decir, esas lógicas de organización de familia tradicional, conocida durante gran parte del siglo XX, hoy por hoy, sobre todo en las grandes ciudades, está cambiando, ¿no? Y por lo tanto, al transcurrir a esas sociedades que se vuelven cada vez más individualistas, bueno, hay fenómenos distintos y hay un proceso diferente con nuevos desafíos, obviamente, con puntos a favor, pero también con puntos problemáticos a considerar desde la perspectiva de la salud, que deben ser tenidos en cuenta. En este pasaje del comensal al consumidor, hoy lo que aparece entonces, sobre todo en los entornos sociales más urbanos, como les decía anteriormente, hay como una especie de dicotomía, digamos. El sector doméstico, digamos, ha quedado como una especie de cocina del placer, más ligada a la idea de qué se consume en los momentos, los pocos momentos que tenemos de ocio y tiempo libre, ¿no? Que no deja de estar influenciado por el mercado. Y hay una cocina de ensamblaje, dirán algunos, o una cocina, digamos, de restauración, que tiene que ver con, bueno, con qué nos alimentamos como individuos en este mercado, que tenemos que cumplir de alguna forma con diferentes roles y funciones, ¿sí? En esta lógica de qué consumir para rendir de la mejor manera posible en las diferentes tareas que tenemos que llevar adelante. Entonces hay como una especie de dicotomía en estas dos cuestiones. Algunos tienen una posición como más trágica, por decirlo de una forma, respecto de esto, y van a decir, bueno, que estamos transitando de una manera como la idea del fin de lo que sería la comida en el sentido social, ¿no? Y el fin del comensalismo como se lo conoció durante siglos y siglos, ¿no? Eh, este contexto de gastronomía tiene un poco de esas consecuencias, ¿no? Porque disminuye mucho los factores de control social, ¿no? Sobre todo en determinados sectores sociales, la desestructuración del tiempo, la pluralidad de actividades que se hacen al interior de las personas que habitan un hogar, la ruptura de ciertos rituales hogareños, cotidianos que se hacían, esta tendencia individualista, como le decía de alguna forma anteriormente, eh, de alguna manera está impactando. E impacta la multiplicación de discursos sobre la alimentación, ¿no? Que van a operar sobre esa doble presión que les mencionaba hoy anteriormente, lo que viene con la cultura y lo que aparece como novedoso, en particular desde el punto de vista del mercado. Esta multiplicidad de discursos, ¿sí? No deja de ser un problema, ¿no? Sobre todo piénsenlo ustedes desde el punto de vista médico, a futuro, cuando tengan que abordar, si alguno de ustedes tiene que abordar problemáticas vinculadas con la nutrición y la alimentación como práctica social en las personas, ¿no? Porque hoy por hoy el común de las personas está interpelado por discursos científicos nutricionales, que un día dicen esto es lo bueno que hay que comer, mañana dicen otro, aparece un nuevo descubrimiento, un nuevo hallazgo y dice esto es lo más adecuado para poder tener un buen desempeño desde el punto de vista nutricional, etc. Pero también esos discursos que uno puede llegar a tener están tensionados por discursos estéticos, ¿sí? Discursos valorativos, como les decía hoy, respecto de ciertas ideas sobre el cuerpo, respecto de ciertas ideas sobre lo que es considerado como algo moda en un determinado momento. Hay una diversidad también de discursos desde el punto de vista culinario. Esta globalización nos ha llevado a que nosotros integremos alimentos y comidas que no eran típicos de nuestra cultura y día a día se van incorporando cada vez más. Hay cuestiones identitarias también, ¿no? Hay personas que adhieren a determinados postulados de sistemas de creencias, no solamente religiosos, otro tipo de sistemas de creencias, donde adhieren a consumir un determinado tipo de alimentos sí, otros no, por diferentes motivos, ¿no? Entonces,
esa es un poco la idea de comprender qué significa un contexto de gastronomía. No es que no hay normas, lo que hay es una gran multiplicidad de discursos, ¿sí?, respecto de lo que puede ser una correcta alimentación. Eh, ¿Cómo observamos en los seres humanos de este siglo XXI, por decir de una manera, esta ruptura de la comensalidad, este pasaje del comensal al consumidor, del contexto y este contexto de gastronomía, digamos, de alguna forma? Bueno, lo vamos a ver en dos cuestiones, lo que son los estilos de vida y los hábitos alimentarios. Miren, me quedan muy poquitos minutos y me voy a quedar cortado. Si me permiten, salimos, volvemos a entrar, así puedo desarrollar estas dos ideas que quedan de corrido, vemos si hay preguntas y terminamos, ¿sí? Salimos.